semana pasada estuvimos hablando acerca del carácter. Hemos estado hablando en estos días, ¿verdad? No sé por qué, pero el Señor sabe las necesidades de su iglesia, de su pueblo. Y bueno, hemos estado hablando en los últimos días acerca de, comenzamos hablando de sanidad. Los días miércoles tuvimos una serie sobre sanidad interior. Y continuamos, ¿verdad?, hablando acerca de sanidad de nuestro carácter. La semana pasada hablamos acerca del dominio propio y cómo forjar lo que la Biblia nos dice, andar en el Espíritu. Eso es tener dominio propio. Dijimos que la palabra de Dios nos enseña que se requiere más temple, se requiere más fuerza, se requiere más voluntad para tomar control de nosotros mismos, de nuestros impulsos, de nuestros apetitos. Se requiere más fuerza que para conquistar una ciudad, ¿verdad? Que hay personas o habemos personas que podemos conquistar cosas muy grandes en la vida, pero a veces falta conquistarlo de aquí adentro, ¿verdad? Falta conquistarnos a nosotros mismos. Y uno de los ejemplos que pusimos, y que es un ejemplo perfecto, hermano, y que bueno, a veces a muchos nos da risa, pero la verdad es que es una realidad, es la comida. La comida, el apetito, el hambre por nuestros alimentos, ¿verdad?, sagrados que Dios nos da, es un ejemplo perfecto para darnos cuenta cómo muchas veces no tenemos dominio propio. Muchas veces nos dejamos llevar, nos dejamos dominar por nuestros apetitos, por nuestros impulsos. ¿Cuántas veces hemos intentado en lo que va del año? Porque esto empieza desde el año pasado, ¿verdad? Empezamos a decir, en enero ahora sí empiezo la dieta. En enero ahora sí voy a empezar me voy a levantar temprano, voy a salir a correr, me voy a inscribir al gimnasio, voy a empezar la dieta, voy a empezar a cambiar mi manera de alimentarme. Y tal vez muchos de nosotros empezamos con muy buena voluntad, con muy buena disposición a hacerlo, pero ¿cuánto nos dura el impulso? ¿Cuánto nos dura ese arranque, ese empuje? Y hasta que se nos atraviesa en el camino un pozolito, ¿verdad? O un mole, o unos chilaquiles, no sé cuál sea su platillo favorito, pero y de repente decimos, me voy a dar un día, por ahí del 3 de enero decimos, me voy a dar un día, ¿verdad? Ya fue mucha dieta. Y de ahí en adelante ya nos fuimos, ¿verdad? Perdimos todo el propósito, todo el entusiasmo, todas las ganas. Y en nuestra mente decimos, no se puede, no puedo. Nos damos por vencidos. Y eso, hermano, es un parámetro, como nosotros ahí nada más el Señor nos da, como decimos, da un botón de muestra para decirnos que nos hace falta dominio propio, que si no podemos frenar nuestro apetito, nuestra hambre por la comida, por los alimentos, mucho menos vamos a poder frenar nuestro apetito carnal, nuestro apetito por el pecado, por las cosas del mundo. No vamos a poder resistir ante las tentaciones y vamos a ceder, vamos a perder completamente el control. Y muchas veces viene tal frustración a nuestra vida que decimos, pues si ya me comí un plato, ahora me como 3 o 4 para que valga la pena de una vez. Y lo mismo sucede con el pecado. A veces decimos, pues si ya me ensucié, ahora me revuelco bien para que valga la pena, ¿verdad? Ahora para que, como una manera de decir, para que después pida yo perdón con provecho. Y mire, no tiene usted idea de cuántas personas
dijimos la semana pasada, no están luchando por ser mejores cristianos, están luchando por ser los menos peores. Nada más, ¿verdad? Como llegar al mínimo requerido. Pasar con 6, como decimos. Ya no hay otra esperanza, ¿verdad? Ya no anhelamos más, ya no buscamos más, solamente decimos, Señor, con que llegue yo al cielo, con eso ya voy de gane. No importa, ¿verdad? Aunque lleguemos ahí arrastrando la cobija, aunque lleguemos todos golpeados, derrotados, no, pero decimos, pero no importa, Señor, con que llegue yo al cielo. Y quiero decirle algo, si Dios no quisiera en el cielo, pues allá estuviéramos ya en el cielo, ya estuviéramos en la gloria. Ahora, ¿por qué Dios nos dejó? ¿Por qué Dios nos envió aquí? Si su propósito es que lleguemos allá, ¿por qué Dios nos creó para vivir aquí? ¿Por qué Dios no nos creó desde el principio como los ángeles para vivir allá, ¿verdad? Allá nos hubiéramos evitado todos los problemas que tenemos aquí, nos hubiéramos evitado, ¿verdad? Los mosquitos, el calor y todo lo que conlleva estar aquí en este mundo. Pero ¿por qué el Señor nos envió aquí a vivir a esta tierra? ¿Por qué Dios te puso en la familia donde estás? ¿Por qué Dios te dio los padres que tienes, los hijos que tienes, la esposa, el esposo? Bueno, ese lo escogiste tú, ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor nos puso en este mundo en donde estamos muchas veces rodeados de sufrimiento, de problemas? Le voy a decir por qué. Porque esta vida que usted y yo estamos viviendo es un periodo de prueba. Es un entrenamiento, pues. Es Dios nos está pasando aquí por una etapa en donde tenemos que forjar carácter. Tenemos que trabajar en nuestro carácter y recibir de parte de Dios una sanidad y una restauración para que nuestro carácter sea transformado, sea moldeado a la imagen de Dios, a lo que Dios quiere que seamos. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿cómo le gustaría entrar en la presencia de Dios? ¿Cómo le gustaría? Imagínense, ahí van a estar todos los cristianos que han vivido, todos nos van a estar esperando ahí, haciendo una valla. Haga de cuenta como cuando usted va entrando, haga de cuenta como el final del Titanic, que va usted subiendo la escalera y ahí están todos esperándole y aplaudiéndole. Ahí está el apóstol Pablo, ahí está el apóstol Pedro, los discípulos, los primeros cristianos, ahí están todos esperándole. ¿Cómo quiere usted entrar? ¿Quiere usted entrar así, caminando, derrotado, arrastrando los pies? ¿O quiere usted entrar triunfante? ¿Quiere usted entrar y decir, Señor, aquí estoy, llegué, ¿verdad? Este es el día que tanto he estado esperando? A mí en lo personal me gusta mucho, tengo muchas alabanzas favoritas, ¿verdad? Tengo muchas canciones favoritas que me gustan mucho. Pero las canciones, las alabanzas que más me gustan son las que hablan de cuando estemos en la presencia de Dios. Ese canto que cantaron ahorita los hermanos, bueno, que cantó Giri, ¿verdad? De Solo Me Imagino. Ese canto, ¿verdad? Y yo cierro los ojos y lo canto, y es uno de mis favoritos, porque digo, Señor, ¿cómo va a ser cuando estemos en tu presencia? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo va a ser el momento cuando la gloria de Dios resplandezca delante de nuestros ojos? Hermano, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo va a ser esa experiencia, verdad? Y hay muchas canciones que hablan acerca de eso. Después le puedo recomendar algunas si usted quiere, ¿verdad? Pero el propósito es que Dios nos ha dejado en este mundo para que pasemos un entrenamiento y lleguemos triunfantes a la presencia de Dios un día. Amén.
Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos aquí, hermano, es tener dominio propio, es saber controlar nuestro carácter, es poder, ¿verdad? El día miércoles estuvimos viendo cómo muchas veces hay muchos conflictos en las familias, porque hay matrimonios o hay familias en donde hay cosas que no están resueltas, hay heridas que todavía siguen abiertas de cuando éramos niños, de cuando éramos jóvenes, de cuando estábamos en el mundo, cosas, dijimos, esto es muy importante, dijimos, cosas a las que sobrevivimos, pero no superamos, todavía las venimos arrastrando, todavía venimos cargando, ¿verdad? Con muchas cosas. Y quiero decirle algo, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos trajo en este mundo y nos puso aquí. Y no crea que Dios nada más nos aventó el ruedo y se fue y se olvidó de nosotros. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios cuida de nosotros. Pero para que esos cuidados de Dios puedan hacerse una realidad, puedan hacerse tangibles, puedan hacerse palpables en nuestra vida, hermano, tenemos que trabajar en nuestro carácter. Tenemos que moldear nuestro carácter. Y hay muchas maneras como podemos ver esto en la Biblia. El Señor nos habla constantemente de esto. Pero quiero que lea conmigo Isaías capítulo 58, porque hoy vamos a hablar un poco acerca del ayuno. ¿Se acuerda que dijimos que íbamos a hablar del ayuno? Isaías capítulo 58, versículo 2, no, versículo 3, dice: ¿por qué dicen? Pregunta el Señor a través del profeta, pregunta: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te dirá Jehová, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Esta palabra del Señor a su pueblo está hablando del ayuno. Mire, el pueblo de Israel ayunaban, tenían por costumbre ayunar. Y le voy a decir cómo era el ayuno de los judíos. Para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde y termina hasta el día siguiente a las 6 de la tarde, ¿verdad? A las 6 de la tarde es como la medianoche de ellos. Termina un día y comienza el siguiente. Entonces, cuando los judíos ayunan, su ayuno comienza a las 6 de la tarde.
esa noche ellos, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, ese día ellos no duermen o duermen muy poco. Aquí lo describe, dice que hacen cama de silicio y de cenizas. ¿Sabe qué significa eso? Significa que cuando ya están muy cansados en la noche, porque se pasan la noche orando, leyendo las escrituras, cantando alabanzas, buscando, ¿verdad?, esa comunión con el Señor. Y cuando ya están muy cansados y quieren acostarse a dormir un rato, para evitar caer en un sueño profundo, dice que hacen cama de silicio. El silicio es una fibra como, no sé si usted se acuerda, ¿verdad?, pero antes los costales no se hacían de fibra de vidrio o de plástico. Los costales se hacían de una fibra natural, como el enequén, como los mecates que se usan para tender la ropa, que es una fibra que si usted lo agarra pica, tiene así como que tiene, le lastima la mano donde usted lo agarra. Bueno, se hacían una cama con eso y todavía le ponían cenizas y ahí se acostaban, y se acostaban sin camisa, obviamente, para que eso les provocara picazón, para que eso les provocara incomodidad, para que no durmieran mucho. Nada más se acostaban un ratito y al rato decían: no me puedo dormir, ¿verdad? Estoy bien incómodo, ya me dio picazón. Entonces se volvían a parar y volvían a orar. Esa era la cama de silicio. Entonces, cuando daban las 6 de la mañana, ellos salían de su casa y se incorporaban a las actividades, y gran parte del día no comían. O sea, desde las 6 de la tarde de un día, el ayuno era toda la noche, sin dormir, casi siempre toda la noche, orando. En la mañana temprano se iban a trabajar, se iban a sus quehaceres, y a la hora de la comida, alrededor de las 3 de la tarde, era cuando ellos entregaban el ayuno. Era cuando ellos venían a comer. Ahora, el problema no era ver cuánto tiempo aguantaban sin comer o sin dormir. El problema era que ese era un tiempo en el que el Señor los había llamado a meditar en su palabra, a meditar en sus caminos, a meditar en su comportamiento, a buscar el rostro de Dios. Mire, hermano, el ayuno, fíjese lo que se preguntaban ellos. En el versículo 3 dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Sabe por qué pregunta esto el profeta? Porque la mayoría de las personas piensan que ayunar es como una manera de presionar a Dios para que haga algo que nosotros queremos que haga. Es como decirle a Dios: mira, Dios, no voy a comer, de ti depende si me sale una úlcera o si se me baja la presión o algo así. Mucha gente piensa que el ayuno es como para torcerle el brazo a Dios, así para que Dios diga: sí, está bien, ya te voy a responder. Por eso dice que se preguntan: ayunamos y no respondiste, no te diste por enterado, ¿no? Y mire, le voy a decir lo que el Señor está diciendo aquí en su palabra. El ayuno no es para que Dios haga nuestra voluntad, no es para presionar a Dios, no es para obligar a Dios, no es para extorsionar a Dios, no es una huelga de hambre. El ayuno es todo lo contrario. El ayuno es para que nuestra voluntad, nuestra carnalidad se doblegue y seamos nosotros los que seamos capaces de hacer la voluntad de Dios, de alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Por qué el Señor nos manda a ayunar? Porque ayunar es una de las cosas más difíciles que podemos hacer, hermano. Por eso, ¿se acuerda que leímos en el libro de Proverbios cuando decía: si alguien te invita
a comer, pon cuchillo a tu garganta. O sea, mídete. No te vayas en banda, ¿verdad? No te vayas en el buffet, ¿verdad? No te llenes primero el ojo, no te aboraces, ¿verdad? Con toda la comida, no. Considera lo que está delante de ti, calcula lo que te vas a comer, porque el que te está viendo dice, no hombre, si así es con la comida, ¿verdad? ¿Cómo será con lo demás? Dijimos que hay un proverbio, ¿verdad? Que dice que hasta en la manera de agarrar el taco se conoce el que es tragón. Entonces, ese es un parámetro, eso nos sirve para medir qué tanto dominio propio, qué tanto carácter tiene una persona. Una vez estaba con unos amigos y estábamos en un lugar comiendo y no me acuerdo qué era lo que estábamos comiendo, pero me gustó mucho. Y cuando a mí me gusta una comida, hermano, hasta agarro la tortilla y le hago así, limpia parabrisas al plato, ahora así hasta que el último residuo ahí de la comida. Y la persona que estaba conmigo me decía, no hagas eso. Dice, date cuenta, me decía, que la gente de clase, la gente rica, la gente fresa, dice, siempre deja un poquito de comida en el plato. No te lo acabes todo, dice, porque eso habla dice, cuando el mesero viene y recoge el plato, dice, ahí se dan cuenta, dice, qué clase, si sacas el barrio, si te entregas el plato casi que ya limpio, dice, ahí se dan cuenta que eres del barrio, dice, pero en cambio, si dejas un poquito de comidas, dicen, este está acostumbrado a comer así a cada rato, no se aboraza, no se. Le dije, mira hermano, yo no tengo ninguna necesidad de andar aparentando lo que no soy. Yo, a mí si la comida me gusta me la acabo. Pero es verdad, mire, la comida es un reflejo de nuestro carácter. Por eso cuando nosotros ayunamos, mire, si usted alguna vez ha ayunado, no me va a dejar mentir, el día que usted se propone ayunar es el día que más invitaciones a comer le llueven. O el día que usted se dispone a ayunar es el día que en su casa hacen la comida que a usted más le gusta. Y entonces dice, Señor, ¿de qué se trata? ¿Verdad? En vez de que me ayuden, en vez de que me apoyen, en vez de que cooperen, me ponen el pie. Pero precisamente el ayuno se trata de eso, hermano, para que nosotros, es una manera de ejercitar, es una manera de practicar, de decir, no, aguántame tantito, al rato que yo entregue mi ayuno, vengo y como. Al rato que yo ya cumpla mi tiempo con Dios, porque si no, hermano, si no aprendemos a controlar nuestro apetito en cuanto a la comida, tampoco vamos a aprender a controlar nuestro apetito en cuanto a la carne, al pecado, a las tentaciones. Mire que es difícil, vivimos en un mundo en donde estamos rodeados de tentaciones. Estamos rodeados. Quiero leerle una historia en el libro del profeta Daniel, capítulo 1. Dice en el versículo 3: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Versículo 8:
y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo, versículo 12: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Versículo 15: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Fíjese bien, Daniel y sus amigos son llevados a Babilonia y el rey los escoge para que ellos formaran parte de la corte real. Siempre el rey que conquistaba una nación, que conquistaba un país, tomaba a los príncipes, les cambiaba el chip, los entrenaba en el idioma y en las ciencias y en la cultura de él, y después los regresaba para que gobernaran sus propios países en nombre del rey que los había conquistado. Y entonces el rey le dice, escoge a Daniel y a sus amigos y les dice: por 3 años ustedes van a estar en este entrenamiento. Pero no solo eso, sino que también van a estar bien alimentados. Dice, de la mesa del rey, lo mismo que come el rey, van a comer ustedes, para que estén bien fuertes, bien fortalecidos. Ahora, dice que Daniel se propuso en su corazón y dijo: yo no me voy a contaminar con lo que el rey come. Y eran 2 razones. La primera era porque todo lo que el rey comía, todos los alimentos que el rey comía, primero eran ofrecidos a los dioses. Los animales eran sacrificados a sus dioses. Incluso el vino era ofrecido a los dioses paganos y después era traído a la mesa. Y entonces Daniel dice: yo no me voy a contaminar comiendo cosas ofrecidas a los ídolos. Y la otra razón, que ya no era tan espiritual, o sí era espiritual, pero ya no era era más tangible, era porque la mayoría de los alimentos que el rey consumía eran los alimentos que en la ley de Moisés se consideraban impuros. ¿Qué había en la mesa del rey? Mariscos, ¿verdad? Imagínense un buffet de mariscos, carnitas, tacos de rellena, todo lo que los judíos no comían, ahí estaba en la mesa. Animales exóticos, aves exóticas, todo lo que la ley de Moisés les enseñaba a ellos que no debían comer. Y entonces Daniel, fíjese bien, muchos dicen el ayuno de Daniel. Puede ser que viéndolo desde algún punto de vista, alguien podría decir que Daniel ayunó, ¿verdad? Se abstuvo de algunos alimentos. Bueno, pero más que un ayuno, lo que Daniel hizo fue continuar con lo que había hecho toda su vida: obedecer la palabra de Dios. Como la ley de Moisés decía que él no podía comer esos alimentos, él no los comió. Pero ojo, Daniel no comenzó ahí. Daniel llevaba toda, aunque era joven, pero toda su vida, toda su juventud que había vivido en Jerusalén, él nunca había comido esa clase de alimentos. Y él dijo: no voy a empezar ahora. ¿Por qué pudo él controlar el apetito? ¿Por qué no se dejó llevar como seguramente lo hicieron otros? ¿Por qué no dijo: pues ya estamos aquí, mira, el rey nos está dando, pero de lo mejor de los alimentos, y es gratis, pues vamos a darle?
¿Por qué Daniel se refrenó y dijo, no, 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 a ver, que nos traigan ensalada de lechuga, ensalada de verduras y que nos traigan agua? Y ahí en la mesa estaban las cocas bien frías, y allá en la mesa del rey estaban las ensaladas de mariscos, allá en la mesa del rey estaban las carnitas, allá en la mesa del rey, ¿verdad? Estaba, no, 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 todos los guisos exóticos que usted se pueda imaginar. Y Daniel y sus amigos dicen, a nosotros dennos lechuga y agua. Y ellos estaban comiendo ahí en el mismo lugar y veían lo que comían los demás, pero ellos dijeron no. ¿Se imagina esa clase de dominio propio? Pero ¿por qué Daniel y sus amigos pudieron hacerlo? Porque llevaban toda una vida haciéndolo. Imagínense que Daniel y sus amigos hubieran dicho, cuando estaban en Jerusalén, hubieran dicho, ay, pero ahorita tranquilo, ahorita no pasa nada, ahorita no hay nadie que nos esté viendo, ahorita podemos comer y podemos hacer esto y podemos, ya cuando estemos en Babilonia y haya que dar un buen testimonio delante de la gente, entonces ya ahí nos portamos bien, ¿verdad? Hermano, no se puede. Si no llevamos una vida de disciplina en lo personal, en nuestra casa, en nuestro diario vivir, si no aprendemos a comportarnos como hijos de Dios, como cristianos, en la privacidad de nuestro hogar, no vamos a poder comportarnos como cristianos delante de la gente en la calle. Si no aprendemos a honrar a Dios, como dijo Jesús, en lo secreto, tampoco vamos a poder honrarlo en lo público. Porque, hermano, parece mentira, pero la comida es una muestra, es un parámetro con el cual el Señor nos mide y nos dice, quiero ver qué tanto temple puedes mantener, quiero ver qué tanto carácter puedes mantener, quiero ver qué tanto dominio propio tienes. Alguien dirá, ay, la comida, qué pecado puede ser comer, no, mira, al contrario, no, pero el Señor, hermano, no es la comida en sí, es que el Señor quiere ver de qué estamos hechos. El Señor quiere ver nuestro carácter. El Señor quiere ver, mire, hermano, muchas veces pensamos y decimos, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me oye cuando yo oro? ¿Por qué si es verdad que Dios cuida de sus hijos, por qué vienen enfermedades? Hermano, hay mucha gente enferma. Hay mucho cristiano enfermo y hay mucho cristiano, mire, hay mucho cristiano que viene a la iglesia y dice, quiero que oren por mí porque estoy enfermo. Quiero que oren por mí porque tengo un problema tremendo que no he podido resolver y me dijeron que para Dios no hay imposible. Y venimos, hermano, a la iglesia y oramos. ¿Y sabe qué? No, aparentemente no hay respuesta. Aparentemente no pasa nada. Y entonces le digo, ¿qué sucede, hermano? Que no sabemos lidiar cuando Dios... Hay un principio muy importante que tenemos que entender. Cuando Dios responde y cuando Dios dice que no, también está respondiendo nuestras oraciones. Cuando Dios dice no, también el no también es una respuesta de Dios. Porque a veces decimos, es que Dios no me responde. No, sí te respondió. Lo que pasa es que no te gustó la respuesta, porque Dios te dijo que no, o porque Dios te dijo, espérate, sé paciente, permanece fiel, permanece en mis caminos. Y hermano, no nos gusta esperar. No tenemos la paciencia para esperar. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos dominio propio. No tenemos el carácter para esperar. No tenemos la disciplina porque nunca la practicamos. Yo recuerdo una vez hace muchos años que estábamos en otra iglesia. Terminó el servicio un domingo y había un hermano que nos había invitado a su casa a comer, a varios hermanos de la iglesia.
Y entonces, pues ya saben, ¿no? Al final, organizando quién se va con quién le da el rayo a quién y dónde es, pásenme la dirección y todo. Y el caso es que ya todo el mundo se iba y había un hermano que estaba ahí afuera de la iglesia, pero él había estado en la armada muchos años, era jubilado de la armada y estaba ahí. Y entonces le dice al pastor de la iglesia, le dice el hermano: pastor, entonces ¿qué hago? ¿Me voy, me quedo? Y el pastor le dice: espéreme ahí, no se mueva, voy a preguntar no sé qué cosa, ahorita regreso. Se va el pastor y se le olvida, y se va a la comida, y se armó la pachanga. Ya sabe que después de la comida el café con pan, y después la plática y los testimonios y todo. Y bueno, pues ya terminó todo. Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias, estuvo muy rica la comida. Ahí vamos de regreso y pasamos por enfrente de la iglesia. ¿Y qué cree? Ahí estaba el hermano parado en la puerta de la iglesia. Y se para el pastor y le dice: hermano, ¿qué está haciendo ahí? Y dice el hermano: pastor, usted me dijo que no me moviera yo de aquí, que lo esperara. No, el pastor se quería caer muerto en ese momento de la vergüenza, porque se le olvidó. Pero ¿a qué voy con esto? Que el hermano estaba entrenado, tenía una disciplina en su carácter, que cuando le decían quédate aquí, ahí se quedaba. Cuando le decían espérate ahí, ahí se esperaba. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? 5 minutos, 10 minutos, no, el pastor ya se lo olvidó, ahí nos vemos y vámonos. ¿Qué haces tú cuando oras por una necesidad y Dios te dice espérate? Y decimos: no, que me voy a esperar. Yo veo que otros oran y sanan rápido, oran y sus problemas se resuelven rápido, y yo aquí estoy, ¿verdad? Viniendo y sirviendo en la iglesia y esto y lo otro, y pasa el tiempo y pasan los meses y pasan los años y yo sigo igual, sigo en las mismas. Eso piensas tú. Pero a veces el Señor, mire, hermano, yo conozco gente, y se lo voy a decir porque usted está para saberlo y yo para contárselo. Yo conozco gente que ha venido a la iglesia con necesidades fuertes. No que debe 200 pesos o 300 pesos, no. Yo he visto en la iglesia llegar gente con diagnósticos terminales, desahuciados por el médico, endeudados hasta la médula, y claman a Dios, y hermano, milagrosamente se resuelven sus problemas, milagrosamente sanan, milagrosamente Dios les devuelve a su familia cuando ya la habían perdido. Milagrosamente Dios abre las puertas, recuperan trabajos, recuperan la salud, recuperan todo lo que. ¿Y sabe qué es lo que hacen la mayoría de ellos? Se van y no se vuelven a acordar de Dios hasta que traen otra bronca, otro problema. A veces pareciera ser que el peor mal que Dios nos puede hacer es respondernos y darnos lo que le pedimos. Pareciera ser que es el mal más grande que Dios nos puede hacer. Por eso cuando venimos y pedimos algo, decimos: Señor, mira, aquella persona le respondiste rápido. Señor, ¿cómo no me respondes a mí también rápido? Y a veces Dios dice: no, tú te me esperas ahí tantito, porque sí te voy a responder, porque sí te voy a sanar, porque sí voy a resolver tus problemas. Pero antes de hacer eso, me interesa más forjar tu carácter. Me interesa más sanar tu interior, sanar tu corazón. Me interesa más moldear tu temperamento, que tengas un encuentro conmigo. Eso es lo más importante. Mire, a Dios, hermano, le voy a decir una cosa. ¿Por qué
muchas personas nos quejamos, a veces decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué? Y el Señor dice, hijo, si tú supieras que eso que estás pasando no es nada, es solamente un tiempo. Mire, quiero ponerle un ejemplo. Todos los que somos padres de familia, papás o mamás, tal vez usted se acuerde cómo fue el primer día que usted llevó a su hijo pequeño al kinder. ¿Cómo fue el primer día que usted lo llevó al kinder? La gran mayoría de los niños lloran el primer día, pero lloran de una manera increíble. Salvo casos muy especiales, ¿verdad? Que hay niños que maduran a muy temprana edad y los papás hablan con ellos y no hay mayor problema. Pero la mayoría de los niños, la maestra los tiene que arrastrar, se los tiene que arrancar a los papás. Y el niño va llorando y gritando, y mamá, no me dejes, no me abandones. Y el niño lo meten al kinder y el niño lleva un sentimiento que dice, ¿por qué si mi mamá me quiere tanto? ¿Por qué me abandonó aquí? ¿Verdad? ¿Por qué me vino a entregar aquí? Sienten que los están metiendo ahí en Almoloya, sienten que los están secuestrando, sienten que están, y dice, ¿por qué? Y hermano, para el niño es un sufrimiento inmenso. Para el niño es una eternidad. Son nada más 3, 4 horas que va a estar ahí. Pero para el niño se le hace como que está en cadena perpetua ahí cumpliendo. Y sí, está sufriendo. Pero uno como papá, aunque también sufres de ver ¿qué papá no se ha dado la vuelta y después de dejar a su hijo en el kinder, el papá se va llorando, la mamá se va llorando de ver llorar a sus hijos? Pero aunque para el niño es una tragedia y que lo estás abandonando ahí, tú sabes que es por su bien. Tú sabes, que es necesario, porque ahí en el kinder va a empezar a desarrollar su etapa de aprendizaje, ¿no? Y otra, tú sabes que es nada más un ratito. Es más, cuando los van a recoger a la hora de la salida, hasta salen emocionados los chamacos a platicar y a decirle, mira, hice este dibujo, hice esto otro, contentos. Hermano, así es el Señor. El Señor nos puso en esta tierra y nosotros a veces sentimos que Dios nos abandonó y decimos, Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué, mira, estoy enfermo? Mira, estoy con estos problemas y todo. Y Dios dice, nada más es un ratito, hijo. Yo sé que estás sufriendo. Yo sé que tú sientes que estás ahí solo, que yo no me acuerdo de ti. Yo sé que tú sientes que te abandoné. Yo sé que tú sientes que te puse en el peor lugar del mundo. Pero es necesario, porque tienes que aprender, tienes que forjar tu carácter, tienes que aprender a sanar en tu interior, tienes que aprender a desarrollar todo el potencial que yo te di. Y lo más importante de todo, hermano, que es solamente un ratito que estamos aquí en esta vida. Es solamente un ratito que estamos aquí en este mundo y después nos espera una eternidad en la presencia del Señor. Y cuando estemos allá en la presencia del Señor, entonces vamos a decir, Señor, valió la pena. Señor, qué bueno. Pero cuando estamos aquí, estamos en un entrenamiento, hermano. Estamos forjando carácter. Estamos buscando a Dios. Tenemos que aprender a buscar a Dios aquí. Porque mire, hermano, si nos cuesta trabajo estar aquí 1 hora escuchando el mensaje, escuchando la palabra de Dios, ¿a qué queremos ir una eternidad allá donde está el Dios de la palabra? Si nos cuesta trabajo estar aquí en una velada de oración, estuvimos el viernes en la velada de oración, y a veces, aunque uno quiera, aunque uno sabe que es bueno, aunque uno sabe que la presencia de Dios está aquí y nos estamos llenando, pero la carne es carne, y la carne dice, ya estuvo, ya es mucho. Ya quiero dormir, ya quiero descansar. La carne se revela. Pero piensas por un momento y dices, no podemos aguantar toda una noche orando y queremos ir a la eternidad allá con el Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer allá? Un rato y nos vamos a aburrir.
Estamos forjando nuestro carácter aquí en esta tierra, hermano. Estamos en un entrenamiento y quiero decirle algo, el ayuno, hermano, es algo que va a forjar nuestro carácter. Ahorita vamos a decir qué día vamos a ayunar, a ver si es cierto. Ahorita vamos a decir qué día vamos a ayunar todos como iglesia. El ayuno es abstenerse de alimentos durante un tiempo prolongado. Y mire, usted no tiene que ayunar 3 días o 20 días seguidos para agradar a Dios. No quiere decir que entre más se aguante el hambre, más va a conmover a Dios, o más va a convencer a Dios, o Dios lo va a amar más. No, vamos a forjar nuestro carácter. Cuando estamos en ayuno y de repente se nos presenta una oportunidad, o te invitan a comer, o te invitan, y tú dices, no, aguántame, porque este carácter se tiene que forjar. Tengo que ser capaz de decir no. Tengo que ser capaz de decir ahorita todavía. Tengo que ser capaz de decir eso ahorita no me conviene. Tengo que ser capaz de refrenar mi impulso, mis instintos. Hace unas semanas fuimos al Congreso de Jóvenes. Nada más vino uno de los que fueron. Y hicimos un ejercicio. Todos los muchachos iban bien contentos a recibir ahí en el Congreso. Y cuando íbamos llegando en la entrada, les dicen, había una mesa, y dicen, pero tienen que dejar el celular ahí y entrar a la conferencia libres de celular, para que toda su concentración pueda estar en la palabra de Dios. Y hermano, hay un fenómeno que sucede cuando usted deja el celular. Deja usted el celular y dice, voy a dejarlo un rato para poder estar. Y hermano, usted deja el celular allá y usted intenta concentrarse en algo, poner toda su atención en algo, y usted va a empezar a sentir la vibración fantasma. Va a empezar a sentir que le vibra el teléfono en la bolsa y lo va a buscar y va a decir, si no lo tengo aquí, lo dejé allá. ¿Sabe por qué? Porque la mente está anclada. Estamos tan habituados al celular, estamos tan habituados, tan metidos en las redes sociales, que muchas veces aquí hay un ejercicio también que podemos hacer. Cierre un día las redes sociales. Cierre un día, diga, hoy voy a estar sin redes sociales. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Ayuno de redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí usted va a ver el carácter. Ahí usted va a ver, quiere ver el dominio propio de alguien, quiere ver el carácter de alguien, dígale que tiene que dejar el celular. No, pero es que el trabajo, y es que tengo que estar pendiente de esto y del otro y todo. Hermano, deja el celular un momento. Comienza a entrenarte en eso. Comienza a ser capaz de controlar ese impulso. Decía uno de los predicadores que estuvieron allá en el Congreso en Jalapa, dice, el celular es como el refrigerador. No sé por qué, pero piensas que cada vez que lo abres vas a encontrar otra cosa, y es lo mismo. Hay lo mismo, ¿verdad? Abres el refri, lo mismo, y te das la vuelta y de rato vienes y lo vuelves a abrir y lo mismo. Y así es el celular. A veces ni vibra ni suena, pero lo abres pensando que vas a encontrar un mensaje nuevo y no hay nada. Y lo vuelves a dejar, y a los 5 minutos otra vez lo vuelves a checar y otra vez no hay nada. Pero ya es nada más que nuestra mente está anclada en eso. Nuestra mente ya está tan habituada a eso, hermano, que estamos dale y dale y dale con las redes sociales. Hermano, hay situaciones en nuestra vida que se vuelven tan adictivas, yo recuerdo cuando estábamos trabajando con los centros de rehabilitación, la etapa más difícil de una persona que llegaba al centro de rehabilitación eran los primeros días. Era la etapa de desintoxicación, cuando el cuerpo les empezaba
a pedirles, empezaba a manifestar la necesidad de drogarse, la necesidad de alcoholizarse. Había algunos muchachos que se mordían la lengua, les agarraba el temblor y se empezaban a morder la lengua. Había unos muchachos que se daban de topes con la pared. Había unos que sentían que se iban a morir. ¿Y sabes qué? A base de oración y ayuno, muchos de ellos lograban pasar esa etapa, lograban sobreponerse a esa etapa, lograban salir adelante. Pero tiene que haber, hermano, una disciplina. Se tiene que forjar el carácter. No podemos simplemente creer y pensar como piensa la mayoría de la gente, que dice el apóstol Pablo: si pensamos como piensan los demás, como los gentiles, dice Pablo, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué dice Pablo? Así pensaban los griegos. Vamos a comer de todo y porque la vida se acaba. Y hermano, ¿realmente la vida se acaba? Sí, es cierto, la vida se acaba. Pero la vida tiene un propósito. Dios nos puso aquí con un propósito. Y es forjar carácter, tener dominio propio. Si no somos capaces de tener dominio propio, vamos a ser como un barco que va a la deriva en el mar, sin timón, de un lado para otro, con las olas del mar. No podemos, mire, a veces decimos, no, pues es que el ser humano es un ser, somos seres racionales, nos gobierna la razón. No es cierto, no nos gobierna la razón, nos gobiernan los instintos, nos gobiernan las pasiones, nos gobierna la carne. Y la respuesta, hermano, es el ayuno. El ayuno es una herramienta que Dios nos dio para forjar carácter. El ayuno es una herramienta que Dios nos dio para enseñarnos a ser pacientes, para enseñarnos a concentrarnos en lo que verdaderamente importa, para enseñarnos a concentrarnos en la voluntad de Dios, en escuchar la voz de Dios. Ese es el ayuno. Por eso dice, mire, y aquí entra una situación bien interesante, porque en el versículo 10, el versículo que leímos, bueno, en el 7 también dice: no es que partas tu pan, o sea, el ayuno que yo quiero, dice el Señor, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Versículo 10: y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. O sea, el Señor está diciendo, el ayuno que yo mandé, dice, es que partas tu pan con el hambriento. Y fíjese bien, aquí es donde mucha gente se confunde con las obras de caridad y dicen, es que el verdadero ayuno es hacer obras de caridad, darle al que no tiene. No, escucha bien, el enfoque no es ese. Claro que es bueno compartir lo que tenemos con los que tienen menos o con los necesitados, pero escuche, ese no es el enfoque que Dios le está dando a este versículo. Porque cuando la mente humana razona y dice, ya entendí, lo que Dios quiere es que hagamos obras de caridad, el instinto carnal que está en nosotros es dar lo que ya no nos hace falta, dar lo que nos sobra. Esto ya no lo voy a usar, esto ya no voy a ocupar, esto ya no me lo voy a comer, esto ya me quedó, me sobró, esto lo voy a dar. Eso no es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo es que si tú tienes un pan, no sé si usted ha visto, pero hay unos memes que andan luego circulando ahí en Facebook que dice, a mí me enseñaron en mi casa que si yo tengo un pan y
el vecino no tiene nada, dice, tenemos medio pan cada quien. Y una persona comentaba abajo, dice, pues a mí me enseñaron a esperar a que se vaya el vecino, dice, para sacar el pan. Bueno, ese es el punto. Que lo que Dios está diciendo aquí no es que des lo que ya no necesitas, sino que aprendas a compartir lo que tienes, aun que lo necesites. Si yo tengo un pan, siguiendo el ejemplo del pan, y veo a alguien que tiene necesidad, ¿cuál es el instinto carnal? ¿Cuál es el instinto primario, el instinto de supervivencia? Primero yo. Y lo clavo, ¿verdad? Lo escondo. Y primero yo. Y si sobra, si queda, pues ya comparto. Ese es el carácter carnal. Ese es el instinto, ese es el impulso. Pero la persona que tiene dominio propio es la persona que dice, tengo nada más un pan y probablemente me va a hacer falta, pero soy capaz de partirlo y darle al que no tiene, porque soy capaz de refrenar mi instinto carnal que me dice que lo acapare todo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Por eso dice en el versículo 10, si dieres tu pan al hambriento, fíjate, aquí ya no está diciendo que lo partas, aquí está diciendo que se lo des. Si tú eres capaz de enfocarte no en tu propia necesidad, sino en la necesidad de los demás en un momento determinado. No quiere decir que andes por la calle quitándote los zapatos y quitándote la camisa y que tú al rato andes desnudo, ¿verdad? Por darle a los demás. No es eso lo que el Señor está diciendo. Es que seamos capaces de hacer nuestro ego a un lado, que seamos capaces de frenar. Y esto se ve también, hermano, y es un principio y un ejemplo muy importante en las finanzas. Decíamos hace 8 días, ¿verdad? La semana pasada, a veces Dios nos prueba también con el diezmo, porque a veces decimos, ¿cómo voy a dar el 10%? No, hombre, no me va a alcanzar, no voy a llegar al final de la semana, no voy a llegar al final de la quincena. Pero el Señor nos enseña a frenar ese instinto y a decir, no, Señor, yo voy a darte a ti lo que te corresponde. Y somos capaces de frenar ese instinto carnal que te dice, no des, no compartas, guarda para ti, guarda para tu casa, guarda. Hermano, cuando no entendemos verdaderamente lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, vamos a vivir muchos conflictos. Porque vamos a decir, vamos a entender mal, vamos a decir, pero ¿por qué yo ayuno y Dios no me responde? Fíjate bien, Lucas 18:10. Ya nos vamos a ir rápido porque ya se nos acabó el tiempo. Lucas 18:10. El Señor Jesús elabora una parábola acerca de un fariseo. Y es una parábola, son personajes ficticios, pero el Señor toma características reales y las pone como ejemplo. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Siguiente versículo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Fíjese, el fariseo, el religioso, y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Siguiente versículo. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Ayuno 2 veces por semana. Eran los fariseos, eran los que no habían entendido, pero ayunaban 2 veces por semana. Mateo 5:20. Es Jesús hablando. Porque os digo que si vuestra justicia, o sea, si nuestra obediencia a la palabra
no fuere mayor que la de los escribas y la de los quienes, no entraréis en el reino de los cielos. Dice el Señor: si ustedes no son más obedientes que los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Cuántas veces a la semana ayunaban los fariseos? Y ayunando 2 veces a la semana, Jesús no los bajaba de hipócritas, de falsos, de mentirosos, Ese era de nosotros. ¿Dónde quedamos nosotros? El ayuno, hermano, no es nada más dejar de comer, no es nada más aguantarse el hambre, no es nada más dejar por dejar de tener alimentos. Es aprender a controlar nuestro carácter, es aprender a controlar nuestros apetitos. ¿Sabe por qué? El ayuno, cuando usted y yo ayunamos correctamente, lo que estamos haciendo es que le estamos bajando el volumen a las cosas del mundo, al mundo, y le estamos subiendo volumen en nuestro oído a la capacidad de escuchar la voz de Dios. No es que ayunando Dios nos va a cumplir lo que le estemos pidiendo más rápido, no. Es que ayunando vamos a ser capaces de escuchar lo que Dios nos está diciendo, y nosotros vamos a poder alinearnos a la voluntad de Dios, porque eso es lo que tiene que pasar. No Dios se tiene que alinear a nuestra voluntad, no, nosotros nos tenemos que alinear a la voluntad de Dios. ¿Cómo? A través del ayuno. ¿Le parece bien, hermano, que tomemos los días miércoles para ayunar? Vamos a ponernos ese reto. Ahora, no vamos a hacer el ayuno judío, vamos a hacer el ayuno occidental. ¿En qué consiste? Bueno, nos vamos a levantar temprano en la mañana. Si usted se levanta a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana todos los días, vamos a hacer algo. Vamos a levantarnos 1 hora antes, y esa hora vamos a leer la Biblia y vamos a orar. ¿Le parece bien? Vamos a hacerlo todos los miércoles de aquí al Congreso. Amén. Y vamos, por eso dice la Biblia, dice: pruébenme. El Señor le dice al pueblo: pruébenme. Vamos a probar al Señor en esto, hermano. Ahora, no se mate de hambre. Vamos a empezar en la mañana. Vamos a empezar poco a poco. Si al mediodía, a la hora de la comida, usted siente, ya ve borroso, ya siente que, bueno, coma algo ligero. Comience no rompa su ayuno y se meta un plato de pozole, porque le va a caer pesado. Rompa su ayuno, coma un poco de fruta, coma algún té, algo así leve, y ya a la hora de la comida, bien en forma, pues ya comemos bien. Y poco a poco váyale subiendo, poco a poco váyale avanzando más, váyale avanzando más, porque tenemos que aprender a tener dominio, hermano. Va a llegar el momento en que usted se va a sorprender y va a decir: mira la hora que es y no me ha dado hambre, porque la carne va a estar bien sometida. La carne va a estar bien sometida. Y cuando sometemos la carne, entonces podemos ver con claridad y podemos darnos cuenta que Dios no se ha olvidado de nosotros, como a veces pensamos y decimos: es que Dios ni me oye, Dios ni se acuerda, Dios ni... Quiero terminar con 2 versículos. El que tenemos aquí en Isaías 58. Ya leímos el versículo 10. Vamos a leer nuevamente el 10 y luego el 11. Dice: y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y escucha esto, porque esta es una promesa de parte de Dios. Dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Aquí está hablando de sanidad. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca
faltan. Esa palabra, hermano, esa palabra se va a cumplir. Dale un aplauso al Señor. Porque la carne te dice: ¿para qué ayunas? ¿Para qué oras? Si Dios ni te hace caso, Dios ni te oye. Cuando ayunamos y oramos, cambia nuestra perspectiva, y entonces se hace realidad esto que dice: Jehová te pastoreará siempre. Y quiero terminar con este versículo. Póngase de pie. Y mire, este versículo quedó como anillo al dedo por el Día de las Madres. Porque quiero decirle que en Estados Unidos el Día de las Madres es hoy. Entonces todavía estamos aquí cerquita, todavía alcanzamos. Fíjese cómo aquí la Biblia dice lo mismo. También es Isaías, es ahí cerquita. Pero la carne dice: Dios se olvidó de mí. Pero cuando gobernamos la carne, cuando sometemos la carne, escuchamos la voz de Dios. Mira lo que dice en Isaías 49, versículo 14. Pero Sión dijo, Sión es Jerusalén, el pueblo de Dios. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Ahora miren lo que dice el versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Escuche esto que dice el Señor: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Cierre sus ojos un momento. Dice: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú eres un Dios que te revelas a nosotros. Te deleitas revelándote por medio de tu palabra para que te conozcamos cada vez más, Señor. Hoy venimos delante de ti y te decimos: Señor, perdónanos, porque a veces hemos sido tan carnales que el pensamiento que ha venido a nuestra mente es que tú te has olvidado de nosotros, Señor. El pensamiento que ha venido a nuestra mente es que tú no escuchas nuestras oraciones, que tú no tienes cuidado de nosotros, Señor. Perdónanos, porque eso no es verdad. Tú tienes memoria de nosotros. Isaías capítulo 66, versículo 13 dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. El Señor viene a consolar a su pueblo. El Señor viene a consolar a sus hijos, pero a veces no estamos listos para recibir ese consuelo. ¿Alguna vez has sentido que Dios te abandonó? ¿Alguna vez has pensado que Dios no te escucha? ¿Alguna vez has sentido que Dios te dejó solo en medio de tu enfermedad, en medio de tus problemas? Que Dios te dio la espalda porque eres demasiado pecador. Yo quiero decirte algo, hermano: para Dios nunca vas a ser demasiado pecador para que Él te deje de amar. Por eso pregunta al Señor: ¿se olvidará la mujer de aquello que dio a luz? ¿Dejará de compadecerse del hijo de sus entrañas? Hermano, quiero decirte algo: si hay una característica de Dios que se refleja en una madre, es que no hay un hijo que sea demasiado malo para que una madre lo deje de amar. No hay un hijo que haya fallado lo suficiente como para que la madre lo deje de amar. El hijo puede cometer 1000 errores, 1000 fechorías, puede ser lo peor, puede ser lo que sea, y siempre su madre va a estar dispuesta para consolarlo. Siempre su madre va a estar dispuesta, si es necesario, incluso a dar la vida por él. Por eso dice la palabra del Señor, el versículo que acabamos de leer: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. ¿Alguna vez has sentido
solo y abandonado por Dios y que necesita ser consolado por el Señor, vamos a abrir el altar. Ven aquí un momento al altar y vamos a orar. Puedes venir y puedes decirle: Señor, me he sentido solo. He sentido que mis oraciones no llegan hasta ti. He clamado en medio de la necesidad y sigo igual. He clamado en medio de la enfermedad y parece que no pasa nada, parece que nada cambia. ¿Alguna vez le has dicho a Dios: me he sentido solo y he clamado, he orado y sigo sintiéndome solo, sigo sintiendo ese vacío en mi interior? Quiero decirte algo: Dios está contigo. Pues el Señor dice en tu palabra: yo te pastorearé siempre. Yo soy tu pastor. En los Salmos David describe a Dios como un pastor y dice: he aquí, no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Él te pastoreará junto a aguas de reposo. Él cuidará de tu alma. Él saciará tu alma de bien. Él te consolará como aquel a quien consuela su madre. Él no se olvidará de ti, así como una madre no puede olvidarse de sus hijos. Y dice el Señor: y aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Cierra tus ojos un momento. Y si estás aquí al frente, levanta tus manos. Y quiero invitarte: si tú estás ahí en la parte de atrás, todavía no es tarde. Puedes venir aquí al frente. Puedes venir al altar y puedes decirle: Señor, Señor, yo necesito ese consuelo. Necesito que tú me pastorees. Necesito que tú, Señor, me hagas sentir tu presencia, tu cuidado, tu abrazo, Señor, en mi vida. Me he sentido solo, me he sentido decepcionado. He perdido muchas veces el deseo de vivir. He perdido las ganas de vivir, Señor. He llegado a pensar y a sentir que la vida no tiene sentido. El Espíritu Santo puede consolarte el día de hoy. El Espíritu Santo es el que viene y trae el consuelo. En esta tarde, levanta tus manos mientras clamamos al Señor. Vamos a orar unos por otros. Ore por la persona que está ahí a un lado. Vamos a orar mientras adoramos a Dios un momento. Vamos a orar.